Bueno, muchas gracias por la invitación, tanto a la Bolsa de Cereales de Rosario como a Rosporc y a 333 por dejarnos presentarles e introducirlos en lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro con el objetivo principal de agregar valor a lo que es el valor ambiental a esa producción porcina que ustedes hacen y empezar a encontrar el retorno a ese valor ambiental que tiene esa producción que están realizando. Así que, Nati, si querés, empezamos un poco contextualmente a explicarles el porqué del programa y hacia dónde vamos y por qué los necesitamos a ustedes que se involucren. Perfecto. Bueno, buenos días a todos. Muchos ya habrán estado escuchando el cambio climático, estamos con toda esta temperatura que nos está volviendo locos en verano. ¿Por qué empezamos a vincular esto con huella de carbono y por qué en el sector? La realidad es que la huella de carbono es nuestro indicador. Estuvieron hoy hablando un montón de indicadores económicos hace un rato que nos permiten medir y tomar decisiones. Bueno, hoy tenemos que empezar a tomar decisiones en función de indicadores ambientales. La huella de carbono como tal, la huella de carbono por producto, es el indicador que nos permite medir nuestro aporte, o sea, cuánto emitimos de huella de gases de efecto invernadero que contribuyen finalmente al cambio climático, respecto de nuestra propia producción, ¿sí? Entonces, eso es lo que estamos trabajando desde el programa y lo que vamos a ir charlando un poquito con ustedes a lo largo de este ratito. En ese sentido, ustedes saben que dentro de lo que es el cambio climático y el contexto, los países empiezan a tener compromisos de carbono neutralidad. Mismo la Argentina tiene un compromiso de carbono neutralidad para el 2050 y eso obviamente repercute sobre variables regulatorias en los diferentes mercados, ¿sí? O sea, en el mediano plazo vamos a tener regulaciones en Argentina, pero en mercados, como hoy se mencionaba más temprano, europeos o mismo en Estados Unidos, empiezan a tener regulaciones domésticas. Y esas regulaciones domésticas empiezan a impactar sobre las empresas, ¿sí? En donde matriz filial empieza a ver como un efecto cascada de esos requerimientos y a su vez también en requerimientos públicos de acceso a mercado. Cuando uno quiere exportar un producto, no solamente va a tener criterios de calidad, criterios obviamente de empaquetado o de precios, sino también criterios ambientales. Entonces, existe esa necesidad desde el sector privado de empezar a dar respuesta a este tipo de requerimientos y por eso hay un montón de empresas que también empiezan a tener compromisos de carbono neutralidad, ¿sí? Tanto en lo que son proveedores de insumos, como en las propias producciones, como en los que hacen industrialización de esas producciones primarias y a su vez también en los exportadores. Y también traccionado por consumidores que cada vez empiezan a demandar productos con atributos ambientales, ¿sí? Entonces, eso es un poco para empezar a decir, bueno, existe hoy por hoy diferentes demandas, tanto de lo que es el sector comercial, de nuestra cadena de valor, como de nuestros consumidores, como mismo del sistema financiero. Hoy por hoy existen ya entidades financieras que cuando hacen una evaluación crediticia, ¿sí? Empiezan a incluir variables ambientales, ¿sí? ¿Cuál es tu impacto ambiental? Y eso empieza a incidir sobre la tasa de diferentes líneas. Entonces, hoy por hoy en el mercado vamos a ver que existen una multiplicidad de estándares y de etiquetados distintos que hablan de agua, que hablan de biodiversidad, que hablan de deforestación, que hablan sobre suelo. Bueno, una de ellas es respecto del carbono equivalente por producto. ¿Cuántas son las emisiones incorporadas que tenemos? Y es ahí donde surge lo que es el Programa Argentino de Carbono Neutro, que tiene como objetivo, desde el sector privado, empezar a trabajar en lo que es el cálculo y la gestión del carbono equivalente de las producciones, de los productos agroindustriales de la Argentina, con el objetivo de insertarnos en esta corriente y agregar valor ambiental a estos productos. En ese sentido, lo que tenemos que para contarles es que esto es una iniciativa, el programa es una iniciativa privada para los privados, ¿sí? No es una iniciativa pública. ¿Sí? Acá tenemos que estar todos comprometidos, por eso son las bolsas de cereales y de comercio las que conforman este ecosistema de trabajo colaborativo, ¿sí? Tenemos la bolsa de Rosario, la de Buenos Aires, la de Córdoba, la de Santa Fe, Entre Ríos, Bahía y Chaco, trabajando y dando este espacio para que los sectores productivos se involucren a través de mesas sectoriales, trabajando con toda la cadena, desde la cuna hasta una comercialización doméstica o una comercialización para exportación, entendiendo que esto es el proceso por el cual nosotros tenemos mayor capacidad de acción, ¿sí? De lo que es las medidas que podemos implementar para intentar mitigar y para intentar de alguna manera capturar ese valor ambiental.
Perfecto. ¿Cómo hacemos esto desde el programa? Generamos espacios de trabajo donde convocamos a los sectores productivos específicamente, sea el primario, sea el industrial, sea la logística, sea los proveedores de insumos de esos eslabones, a trabajar y a generar estas herramientas, que básicamente son el manual de cálculo y el calculador y el manual de buenas prácticas ambientales. Importante acá es que no estamos desde Argentina inventando nada nuevo, sino lo que buscamos es tomar los estándares que hoy están disponibles, los estándares que nos permiten generar esos cálculos, los que están disponibles y los que no están cuestionados, digamos, lo que está acordado internacionalmente desde el punto de vista científico, y hacer ese desglose, traducirlo a la práctica productiva de ese producto que estamos analizando, ¿sí? De ese sector productivo. Entonces, vamos a empezar a hablar ya no de un estándar con sus puntos y sus referencias, sino de qué necesitamos de cada nombre y apellido de cada etapa de proceso, nombre y apellido de cada insumo que tenemos, nombre y apellido de cada cosa que sale. Entonces, ya empezamos a ver en realidad nuestro proceso volcado en un Excel, donde vamos a empezar a subir información y vamos a empezar a generar ese modelo entre todos los que participen en la mesa. Y entonces vamos a empezar a generar esas herramientas, vamos a hacer un manual de cálculo que además de ayudarnos en el proceso de hacer ese cálculo solos, porque es información que es valiosa, es información que es confidencial y es información que nos permite tomar decisiones y ser más competitivos. Entonces, cada empresa que participe, cada empresa que después utilice el calculador, va a poder apoyarse en el manual de cálculo para hacer el cálculo y para estar alineado a un estándar internacionalmente reconocido, que si después desea, puede certificar. El manual de buenas prácticas lo que nos va a permitir es que una vez que tengamos nuestro cálculo hecho, podamos ver dónde están nuestras fuentes de emisión, dónde estamos emitiendo más y dónde tendríamos que empezar a trabajar para poder reducir la huella. Por otro lado, vamos a poder empezar a decir, bueno, a tomar decisiones, a jugar con escenarios. Bueno, si cambio tal o cual etapa del proceso productivo, ¿cómo me impactaría? Si utilizo tal insumo a tal otro, si compro maíz, si compro sorgo, ¿cómo me impactaría? Entonces, todo eso nos va a empezar a permitir tomar decisiones que vamos a poder ampararnos en el manual de buenas prácticas y ver dónde tenemos mejores alternativas de acción, ¿sí? Por otro lado, el manual de cálculo, el manual de buenas prácticas, como les decía Sabine, está vinculado a tendencias internacionales como son los Objetivos de Desarrollo Sustentable de Naciones Unidas y como también son los estándares de comunicación de información sustentable, que es el Global Reporting Initiative. ¿Por qué? Porque lo que buscamos acá es, entendiendo que el sector, quizás para implementar determinados cambios de procesos, requiere de acercarse al sector financiero, bueno, empezar a hablar el mismo diálogo con la misma información y decir, bueno, yo si tengo tal crédito para hacer tal cambio tecnológico, bueno, estaría haciendo mi contribución a los Objetivos de Desarrollo Sostenible tantos, podría medir mi información con tales y cuales indicadores y eso como tal es una mirada de sustentabilidad que hoy el sector financiero está valorando. ¿Cómo lo trabajamos? Les decía, la idea es, y hoy los estamos convocando todos a conformar la mesa del sector porcino. ¿Para qué? Porque lo que necesitamos es, para diagramar y modelizar las herramientas, casos concretos, casos reales, que sean productivos y que sean argentinos. Porque lo que necesitamos es tener información cual y cuantitativa de algunas empresas que sean las empresas del programa y poder de esta manera modelizar, hacer ejemplos, hacer un caso, un modelo. Y en función de esos casos modelos, con el resto exponerlos al resto de las empresas, sin la información porque entendemos que es confidencial, y poder identificar qué variables de proceso son distintas en cada empresa o en cada producción. De esta manera, lo que logramos son casos un poco más generales, que son más aplicables, son abarcativos de distintos tipos de producción, y de esta manera después pueden ser utilizados medianamente por todos, ¿sí? O sea, logramos casos que no son teóricos, sino que son casos reales con distintas adaptaciones. Una vez que validamos esto entre todas las empresas miembros, ¿sí? O sea, nos juntamos todos mensualmente, vamos trabajando
con las empresas, con grupos de consultores, y vamos desarrollando las herramientas. Entonces tenemos mucha participación por parte de las empresas miembros, tenemos mucha capacitación y mucha transferencia de conocimientos hacia las empresas miembros, tenemos mucho acompañamiento desde el programa en todo lo que es la formación y la sensibilización en lo que tiene que ver con huella de carbono por producto. Y vamos trabajando y generando estas herramientas que una vez que las tenemos aprobadas por las empresas miembros se ponen a disposición del sector, porque sabemos que en realidad todos tenemos que trabajar en la cadena generando la información puntual, porque no se puede trabajar con datos promedios de producción en lo que es huella de carbono, sino que cada uno tiene que conocer y gestionar su huella de carbono como una variable de decisión, como les dije antes, y como una variable de competencia en el mercado. Así, diferentes granjas, diferentes plantas van a ir teniendo diferentes valores, ¿sí? Por eso es tan importante el abandonar el valor promedio como un valor comercial y pasar a lo que es el valor propio. Yo con lo que estoy haciendo, con las buenas prácticas que estoy implementando y haciendo mis mejoras en mi propio proceso, me puedo empezar a diferenciar de la granja de al lado, de la planta de al lado y buscar ese retorno a ese valor ambiental. Todas las empresas que participan de la mesa sectorial son miembros de este ecosistema, del Programa Argentino de Carbono Neutro, y participan de un montón de actividades de capacitación y de sensibilización, porque en lo que es materia de medio ambiente, en la materia de sustentabilidad, esto es como un rompecabezas. Seguramente ustedes han recibido un montón de información de diferentes iniciativas y todas están alineadas, ¿sí? La idea es que no se superpongan, sino que se encastren para que tengan el mayor provecho y sean lo más eficientes en su implementación. Y después nosotros tenemos dentro del programa 2 esquemas de sellos adicionales que están sujetos a esta certificación que les comentaba Natalia. El cálculo aplicado al calculador del programa es certificable por un tercero independiente, ¿sí? En tanto y en cuanto en la cadena de valor se lo demanden, porque obviamente esto también tiene un costo. Entonces a veces nos piden solamente implementación, a veces nos piden comunicación, a veces nos piden una certificación de un tercero independiente. Sepan que ese cálculo es certificable por cualquiera de ustedes abordando un contrato privado con una certificadora. Eso es un requerimiento muy importante a considerar y sepan que es una norma internacional que no es necesario que salga a validar. Lo que hace el programa es generar herramientas de facilitación, que les sea fácil implementar y que no parezca algo tan abstracto, tan alejado, sino es lo que ustedes hacen todos los días, pero hay que traducirlo a los factores de emisión locales, a las formas de producción local, para que obviamente esto sea sencillo, ¿sí? Y sea implementable. Y bueno, el sello 2 y el sello 3 están sujetos a los resultados que le dé esa certificación, amparados por esa certificación. Si ustedes todavía están en una condición de emisión, van a tener el sello 2 de balance de carbono, y si están en una condición donde ya han compensado sus emisiones o han mitigado sus emisiones, están en lo que sería como el objetivo de última, que es la carbono neutralidad. Ok, bueno, entonces un poco para ir a... Bueno, tenemos, en este momento ya hemos lanzado manuales de este estilo de la mesa de oleaginosas. Tenemos trabajando lo que es la mesa de maíz y sorgo, la mesa de trigo, y también estamos próximos a lanzar lo que es la mesa de lácteos, que se lanza este 20 de marzo, donde están todos invitados a escucharlos para ver un caso práctico, para ver cómo ha funcionado esta cadena, en donde estamos involucrando en la mesa sectorial están participando desde los proveedores de genética bovina hasta lo que son exportadores de lo que son las 3 unidades funcionales que se analizaron, los 3 productos que se analizaron, que es la leche en tetrabric, que es una leche en polvo y un queso semiduro mozzarella, porque tenemos que ir por producto específico, ¿sí? Es cuántas emisiones incorporadas tiene ese litro de leche. Bueno, se trabajó con toda la cadena, desde los proveedores de alimentos, genética, pasando por los tambos, yendo a lo que son logísticas, que encadena cada uno de estos eslabones y pasando por las diferentes plantas procesadoras hasta inclusive el puerto de exportación, ¿sí? O sea, por eso es importante empezar a trabajar en esta cadena de valor. ¿Quiénes pueden participar de esta mesa sectorial a los cuales les estamos invitando y donde ustedes son los actores claves para el resultado exitoso de esta mesa? Cualquier actor privado que esté involucrado en la cadena debe y puede participar, ¿sí? Aprovechar esta oportunidad de capacitarse, de ser o caso testigo, como les mencionaba Natalia, o bien un validador en el sentido de levantar la mano y decir,
yo tengo biomasa, yo tengo tal corte, yo estoy a tal distancia, yo tengo tal proceso adicional, ¿sí? Para estar involucrados dentro de ese calculador, que a su vez después va a estar disponible para todos los actores de la cadena, ¿sí? En tanto y en cuanto yo necesito que aguas hacia arriba o aguas hacia abajo, todos estemos calculando, digamos, alineadamente para que ese producto final tenga esas emisiones incorporadas, digamos, detalladas, ¿no? Obviamente, estos son los roles que pueden asumir, caso testigo o caso validador. Los beneficios es el levantar la mano y el capacitarse, y no hay límite de participación de empresas en la mesa sectorial. Lo que sí nosotros necesitamos es que todos los eslabones estén representados para poder modelizarlo concretamente, y que sí tener 2 casos testigos por esos productos que vamos a estar definiendo junto a la mesa sectorial, que vamos a empezar a analizar. Perfecto. Entonces, ¿cómo vamos armando esto? Alguno habrá escuchado hablar de análisis de ciclo de vida, que es una metodología de estudio, digamos, que se utiliza para estas situaciones y para estas cuestiones técnicas. Entonces, lo que vamos abordando desde el programa es decir, bueno, vamos a trabajar desde la cuna, o sea, desde la producción y la provisión de los insumos para esa provisión primaria, y después vamos a cerrar el ciclo parcialmente en un puerto de salida, en una exportación o en una distribución logística interna. ¿Por qué? Porque entendemos que en esta primera instancia es donde mayor foco podemos poner en la gestión de las emisiones y en poder abordar reducciones. ¿Cómo trabajamos? Vamos a trabajar mirando productos, como les decía Sabine. La propuesta es hacer una unidad intermedia. En general hacemos un primer corte a la salida de la granja, por ejemplo, y después analizamos 2 productos que tengan algún cierto nivel de industrialización para poder también considerarlos. El alcance, bueno, ya se los contaba. Como metodología venimos utilizando los estándares internacionales. Mayormente las mesas anteriores han utilizado las normas ISO correspondientes, las 14067, y todos los desarrollos, tanto tecnológicos que haya o metodológicos que tenga el sector específico, todos los estándares que el sector específicamente haya desarrollado a nivel internacional, son tenidos en cuenta para generar algo bien robusto y que sea útil para el sector y sea robusto para presentar internacionalmente, digamos, y trazar la información. Con respecto a las buenas prácticas. Respecto a las buenas prácticas también nos vamos apoyando en todo lo que es la información que mismo las empresas que participan, más los grupos de consultores, todas las prácticas que van conociendo y van investigando, se van incorporando en el manual. Como les decía antes, el manual de buenas prácticas también se alinea a todo lo que es los indicadores de Naciones Unidas, Objetivos de Desarrollo Sustentable, y los indicadores de GRI, más que nada eso para poder tener una trazabilidad y una vinculación con otros grupos de interés. Es importante mencionarles que las mesas sectoriales, cómo es que se desarrollan técnicamente, tienen un trabajo aproximadamente de 7-8 meses calendario. El programa nació en pandemia, entonces hemos adoptado la virtualidad, lo que nos posibilita no insumirles a ustedes demasiado tiempo. Se hace de manera virtual las reuniones, que cada uno pueda permanecer en su lugar de trabajo, y realizamos todas las actividades de sensibilización, de capacitación y de desarrollo de las herramientas de manera virtual, junto a un grupo consultor sectorial, que empieza a ser un jugador también importante en este desarrollo, que acompañamos desde el programa en su desarrollo, que generalmente tiene que tener especialización tanto en la cadena sectorial como a su vez también en cambio climático. Es una combinación específica que tenemos que buscar. Trabajamos con lo que es la ciencia y técnica a nivel nacional, con el INTA, con el INTI, con grupos de consultores privados, ¿sí? Intentando generar grupos de trabajo también locales. Ese también es un objetivo del Programa Argentino de Carbono Neutro, para obtener el mejor resultado posible. Este trabajo de estas mesas sectoriales, entonces tienen estos jugadores. Tienen a ustedes como jugadores principales, al sector productivo, tiene al grupo consultor especialista, que es más de ciencia y técnica, que es más de escritorio, y tiene el Programa Argentino de Carbono Neutro acompañando a los diferentes actores de esa mesa sectorial para llegar de manera exitosa al desarrollo de estos 2 manuales. Sabemos que dentro de las mesas tenemos muchas veces jugadores con conocimientos dispares, ¿no? Con diferentes niveles de conocimiento sobre la materia.
Desde el programa acompañamos a esa diferenciación para que terminado el proyecto estemos todos en una condición de igualdad, ¿sí? El que me pregunta qué es una huella de carbono hasta que hoy está viendo cómo compensar y cuánto cotiza un bono, ¿sí? O sea, todos vamos a llegar al mismo conocimiento, porque el objetivo es de vuelta. Este producto puede llegar a tener un valor ambiental si en la cadena de valor trabajamos todos juntos para generar ese valor ambiental de ese producto. Entonces, de vuelta, es muy importante involucrar a todos los eslabones productivos para tener el mejor desarrollo posible. Esto es un poco, Nat, si querés decir. No, básicamente esto, lo que les decía Sabine, estamos trabajando de manera virtual, las reuniones tienen una hora y media máximo de reunión mensual. La demanda de tiempo de trabajo por fuera de esas reuniones es realmente acotada. El beneficio y la capacidad y el desarrollo, o sea, de las capacidades dentro de las compañías en esta temática es altísimo, justamente por ser espacios virtuales. No necesita una empresa participar una persona, sino que lo que buscamos es que participen de distintos sectores y se formen y tengan capacidades, porque esto es una temática que está llegando, que ha llegado para quedarse y que cada vez va a ser más exigido a nivel internacional, con lo cual vamos a tener que empezar de manera temprana. Bueno, ya para concluir, ¿cuáles son los compromisos que necesitamos de las empresas miembros? Primeramente, la colaboración técnica, ¿sí? O sea, esto sin una modelización inicial y sin la incorporación de todos ustedes es imposible realizarlo, ¿sí? El objetivo es llegar a herramientas que sean un bien común de la cadena. Quien participa tiene capacidad de participar en ese desarrollo y de capacitarse y de levantar la mano en ese desarrollo. Quien no participa después puede obtener la herramienta y aplicarla, ¿sí? Existe una gran diferencia en quien se involucra de quien no se involucra. Y después, ¿es un trabajo que ustedes pueden caminar de manera individual? Sí, lo pueden caminar de manera individual. Ahora, en la consultoría, dentro de una mesa sectorial en donde todos abordamos de manera conjunta el costo, ¿sí? Se divide en partes iguales por quienes participamos. Si ustedes lo abordan solo, tiene el costo total para quien lo aborda solo. Si lo abordamos de cadena, tenemos un valor a nivel cadena dividido y, digamos, buscando la eficiencia económica en el desarrollo del mismo. Por eso es que existe una colaboración económica que está ajustada a todas las alternativas que se puedan plantear y que ustedes nos puedan hacer llegar con el objetivo que ustedes participen, ¿sí? Pero de vuelta, esto es una iniciativa, un espacio que se crea por las bolsas de cereales y de comercio de Argentina con el objetivo de agregar valor y depende de la proactividad del sector si empezamos a caminarlos de manera conjunta. Así que muchísimas gracias. Bueno, Sabine, Natalia, gracias por la presentación. Quería saber si hay alguna pregunta. Muchas gracias, excelente presentación. Quería hacer la pregunta sobre qué ocurre después de la captación, si existe un mercado de venta, poder comercializar esto y agregarlo también en el modelo de negocio. Yo he visto casos ya en Chile que están trabajando con empresas internacionales que le están ayudando a comercializar también esta captación de carbono y que otras que contaminan lo compren. No sé si está no. Es una empresa chilena que está generando energía Sí. de cerdos y además ahora quiere vender. Ahí hay distintas cuestiones. Lo principal es que una vez que las herramientas están disponibles, midamos nuestro propio, o sea, cuál es nuestra huella de carbono. Y una vez que tengamos esto, veamos si realmente hay situaciones donde hay una captura de carbono y eso hay una posibilidad de emisión de bonos de carbono, ¿sí? Ahí hay que tener mucho cuidado porque hay que tener otros, o sea, todo lo que es huella de carbono tiene todo un estándares y metodologías específicas y huella y bonos de carbono tiene otras características. ¿Sí? Hay que ver que si es algo que ya se venía haciendo, no es posible de tener un bono de carbono. Siempre hay que tener presente el tema de que sea adicional, que sea algo que la empresa o la granja esté haciendo un esfuerzo adicional en pos de reducir esas emisiones. Eso es posible que obtenga un bono de carbono, pero va por otro carril. Acá lo principal que estamos velando es hacer un cálculo, tener esa línea de base, saber dónde estamos parados. Si tenemos posibilidades de implementar algo que nos ayude a reducir esas emisiones, ver si nos conviene después, ya es una decisión, digamos, empresarial, ver si nos conviene eso, aplicarlo directamente como compensación
a nuestro producto que estamos comercializando para que sea más competitivo en el mercado o comercializar los bonos de carbono. Ya esos son distintas decisiones comerciales que la empresa debería tomar de manera privada. Lo principal del programa es buscar generar estas herramientas para que todos los puedan adoptar de manera sencilla, autónoma, y que de esta manera puedan empezar a usar esta información como variables comerciales y variables de toma de decisión de negocio. Solo para completar la parte de huella de carbono, hoy en producto, hoy sí ya tiene un retorno en algunas cadenas en precio o en programas de fidelización, ¿no? O sea, son por ahí un importador o un supermercado que necesita colocar en góndola un producto que tenga este tipo de atributos y me fideliza a mí en un scoring, en tanto yo soy un proveedor que le puedo aportar este tipo de valor ambiental, que se puede traducir en una prima, en un no descuento, en una mejor posición en góndola. O sea, existe diferentes, herramientas que hoy el mercado utiliza, pero empiecen a entender de que esto es una regulación en marcha, que cada vez se vuelve más intensiva, y no olvidar el largo plazo donde Argentina tiene un compromiso de carbono neutralidad hasta el 2050 y los únicos que van a poder alcanzar esa carbono neutralidad es el sector productivo. ¿Sí? Así que ahí es importante ser proactivos en las acciones a tomar. Aquí una pregunta aquí. No me quedó claro si esto puede ser algo a lo cual se puede acceder a ese balance específicamente en una actividad de la empresa o tiene que ser toda la empresa con las distintas actividades que tenga. Ejemplo, la producción porcina como una actividad y puede tener una actividad ganadera, una actividad agrícola. ¿Es todo el conjunto o solo una actividad? El programa está principalmente enfocado a lo que son las emisiones incorporadas a un producto. Entonces, en este caso sería un producto porcino el que se está abordando. Eso se hace mediante una asignación, ¿sí? Entonces, lo que vos vas a asignar a ese producto porcino se va a involucrar, se va a incorporar ese producto. El resto le va a quedar a lo que no se utiliza para los cultivos, o si tenés ganadería, o si tenés otro proceso. Porque es el abordaje en función de darle un valor ambiental al producto que estás comercializando, a la tonelada, al kilo, al producto final. Sí existe el abordaje de emisiones corporativas, que es pensar, bueno, a ver, todo mi establecimiento, cuánto está emitiendo. Pero eso es otro abordaje metodológico. Igualmente, como ustedes pueden ver, nosotros tenemos ya manuales de otras producciones, o sea, de otros productos, y empiezan a concatenarse, ¿no? ¿Por qué? Porque el manual de maíz y sorgo es un manual que se va a ir a retroalimentar en producción porcina, como nos pasó en lácteos con los de los cultivos extensivos. O sea, empieza como a concatenar, o sea, es como muchas cadenas de valor, todas relacionadas, en tanto en cuando uno pasa a ser la materia prima o el insumo de la siguiente cadena. De la misma manera que si es un productor primario solamente, no lo industrializa hasta el producto vivo, que es lo que vende. Totalmente. Perfecto, gracias. Bueno, ¿alguna pregunta más que tenga el auditorio? Hola, buen día, muy buena la presentación. Ustedes que están en el tema y que lo han explicado muy bien, quería saber si bien esto es privado para privados, lo entendí bien, ¿hay alguna medida a nivel nacional para lo que es cerdos? Porque por lo que escucho, acá vamos a apuntar un producto, pero deberíamos tener alguna referencia por kilo de carne de cerdo, qué emisión o equivalentes de carbono generamos. ¿Eso ustedes conocen si se está trabajando a nivel nacional? Porque tengo entendido que en otros sectores de producción, como por ejemplo las aves, ya se ha trabajado y hay una cierta referencia. ¿En cerdos hay algo? Mira, existen muchas producciones donde eso se llama valores promedio, el saber un valor promedio de la producción de Argentina. Eso sirve para un bench, ¿no? O sea, si yo me quiero comparar y saber si estoy por encima o por abajo de la media. Ahora, el problema está en que de vuelta es un valor promedio, ¿no? Y las particularidades de ese valor promedio, la letra chica que uno tiene que leer para saber con qué se está comparando. Eso a nivel, si se quiere, más institucional, nacional, sirve a nivel de comunicación, siempre teniendo en cuenta de que es un valor estratégico, entonces habría que la letra chica ponerla en letra grande muchas veces, pero a nivel comercial es importante tener el valor propio. Ese camino, por ejemplo, que mencionás, Trigo lo ha hecho. Una vez que culminó el valor promedio, vino el programa, hizo los manuales de trigo. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que necesitaba los valores propios. Soja lo tiene, ¿sí? Aves yo sé que tiene, hay algunas frutas que tienen, pero de vuelta,
siempre con letra chica. En porcinos no tenemos información de que eso exista. Nosotros internamente dentro de la mesa con los casos testigos vamos a empezar a tener algunos ciertos valores, pero van a ser confidenciales. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que eso es un valor comercial y que a mí, en tanto en cuanto no lo gestione, no me conviene comunicarlo. Me conviene mucho más comunicar que es un sector que está involucrado y que está pensando en cómo mitigar y que está implementando buenas prácticas y que es un sector sustentable, ¿sí? Entonces, eso es lo importante y por eso siempre decimos la importancia de que cada uno lo incorpore dentro de su estrategia de negocio, esta variable ambiental, y empiece a gestionarla. Y cuando se sienta seguro y robusto suficiente, salga a comunicarla.